La Organización Mundial de la Salud, en el año 2018, se define a la discapacidad como un término general que abarca las diferencias, limitaciones de la actividad o las restricciones de la participación de la persona. De acuerdo a la discapacidad motriz, se define como la alteración del aparato motor que dificulta o imposibilita a aquella persona del desarrollo de capacidades que le permitan participar en la vida cotidiana, como el estar sentado, el caminar, el poder desplazarse y poder tomar aquel control o postura corporal, ya que puede ser de tipo transitorio o permanente. En la clasificación tenemos a los trastornos motores, los cuales son alteraciones totales o parciales que dificultan en el individuo movimientos como caminar, correr, jugar, entre algunos otros, debido a un mal funcionamiento del sistema óseo, articular y o muscular. Los siguientes son los trastornos neuromotores, los cuales son alteraciones causadas por un daño en el sistema nervioso central y se caracterizan por la inhabilidad de controlar las funciones del sistema motor, como son los espasmos, la rigidez en músculos, movimientos involuntarios y otros trastornos de postura o movilidad del cuerpo. En este puede haber alteraciones como retraso motor, deformidad física, problemas de tipo perceptual y auditivos, así como en el desarrollo social y emocional. Existen tres causas para la discapacidad motriz, que son las congénitas, las hereditarias y las adquiridas. En las congénitas son alteraciones durante la gestación, como la malformación congénita, que son los tumores, parálisis cerebral y la espina bífida, entre otras. Las hereditarias son transmitidas de padres a hijos, como es la distrofia muscular, la osteogénesis imperfecta, entre otras. Y en las adquiridas son traumatismos, infecciones, la anoxia, la asfixia o accidentes vasculares, entre otras. Los grados de dependencia de la discapacidad motriz son tres, que es el leve, el moderado y el grave. En el leve, la persona tiene dificultad en la precisión de movimientos, así como pequeños problemas del habla, pero es independiente. En la moderada, necesita ayuda de terceros, el uso de bastones, de carritos o de silla de ruedas, y presenta problemas del habla y puede llegar y se han dado los casos en los que se presenta problemas intelectuales leves. En el grave, la discapacidad es severamente ilimitada, ya que las personas se vuelven del todo dependientes e improductivos. Más sin en cambio, estos individuos necesitan en todo momento de atención personalizada para poder desplazarse. ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Diego Armando Ibarra González. Soy médico cirujano egresado de la Universidad del Noreste. Voy a contestar unas preguntas referente a la discapacidad motora. La primera pregunta es, ¿qué es una discapacidad motriz o motora? Bueno, primero que nada vamos a entender que discapacidad no significa dependencia. Una persona que tiene una discapacidad puede ser asistida y siempre vamos a apoyar para que pueda realizar sus tareas normales. Una discapacidad motriz o motora es una secuela o malformación derivada del sistema neuromuscular, dando como resultado la alteración del movimiento, habla, postura, equilibrio o desplazamiento. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las causas que originan una discapacidad motora? Bueno, esto es una enfermedad que puede ser multifactorial, es decir, que no solamente es por un agente etiológico, puede ser derivado de manera general, es decir, que así es de manera de nacimiento, de manera congénita. Puede ser también por infecciones de microorganismos, ya sea bacteriana o viral, o también por algún tipo de traumatismo, ya sea en algún accidente que se tuvo, por ejemplo, automovilístico, que tuvo alguna repercusión craneocerebral. Es por ello que se encuentran las secuelas en el mismo. Y la última pregunta es, ¿qué alternativas o medidas tiene una persona con discapacidad para su vida diaria? Bueno, pues siempre está el modelo de rehabilitación integral que identifica el problema y las necesidades de la persona, que incluya los cambios en su ambiente, eliminando barreras físicas, médicos o laborales, para que también
la persona, el paciente más que nada se sienta obviamente en armonía y pueda realizar alguna de sus tareas o asignaciones de manera personal. ¿Qué es la discapacidad motriz? Es la disfunción en alguna de las estructuras del aparato locomotor en el cuerpo humano que imposibilita la realización de algunas de las actividades físicas del ser. En muchos aspectos, realmente una disfunción como tal puede incluir desde los huesos, los músculos, ligamentos, tendones e inclusive la alteración en las funciones motoras del cerebro. ¿Cómo se afronta un duelo? No hay una receta establecida para afrontar un duelo, depende mucho de la personalidad de cada individuo, pero sin embargo se tiene que tener el apoyo tanatológico para que la persona transite por las 5 etapas comunes en el proceso de duelo, desde la negación, la negociación, la ira y la aceptación. Okay. ¿Podría darnos su opinión sobre la discapacidad? Muchos de los pacientes que tienen que enfrentar duelos por discapacidad motriz se debe a el cambio de roles que van a enfrentar al no poder realizar ciertas actividades, o inclusive muchos de los pacientes no son los meros principales en la cuestión de enfrentar un duelo. También se necesita atender a la familia para que ella sepa responder a las necesidades nuevas o el cambio de roles que va a enfrentar el paciente dentro de su círculo familiar. ¿Qué es la discapacidad motriz y cómo afecta emocionalmente a la persona y a su familia? La discapacidad motriz son las limitaciones que sufre una persona como consecuencia a nivel de sus estructuras biológicas y de las funciones que hacen posible el control corporal y la movilidad. Esto afecta emocionalmente a la persona, ya que se le puede sobreproteger y restringir su autonomía, y a los padres pueden empezar a distanciarse y dejar de comunicarse de forma afectiva. ¿Dónde labora? En el Instituto IP, en Toluca. Soy docente en artes, artes visuales. ¿Qué es la discapacidad motriz? Bueno, la discapacidad motriz es la falta de motricidad, ya sea parcial o total, en algún individuo, la cual necesita de asistencia total o parcial, aunque pues no necesariamente. ¿Qué barreras enfrenta el alumno con discapacidad motriz? Bueno, el alumno como tal, la barrera de inicio es como la aceptación en sí mismo, en la aceptación del medio de sus alumnos, también un poco la parte de sus padres, pero la barrera creo que más grande es como la de la desigualdad entre la comunidad estudiantil. Como profesional de la educación, ¿cuáles son los apoyos que usted le brinda al alumno con discapacidad motriz? Bueno, los apoyos en realidad son las estrategias, o sea, como docente tienes que buscar la estrategia para poder incluir a tu alumno con la discapacidad que tenga, bueno, la motriz que tenga, para que pueda tomar la clase a la par de los alumnos. Yo, por ejemplo, te pongo un ejemplo, doy una clase de pintura que no es como con pinceles, sino es dactilar, solamente utilizando los dedos, ya sea de cualquier mano que ellos puedan utilizar en el caso de, y se aplica la clase. En realidad el que nos da la clase es él, porque pues nosotros podemos hacerlo, más no sabemos hacerlo como él. No, entonces él da la clase, nosotros lo apoyamos y él en realidad es el que nos va diciendo cómo y qué hacer en base a sus conocimientos. Digo, en este caso es un niño que ya es un poco más avanzado en la cuestión de las artes. En mi caso la estrategia es artística. Yo puedo darles el tratamiento de las sensaciones, sensibilizar un poco sus sentidos, ya sea de las manos o de los pies. Utilizamos arena, utilizamos pinturas, burbujas con pintura. Entonces ya depende de cada docente la estrategia que genere para dar la inclusión al alumno. En este caso pues yo trabajo en un ámbito privado, entonces es más específica que en un ámbito público. ¿Y cuál sería su opinión sobre la discapacidad motriz?
La discapacidad motriz es pues es una traba grande para los niños en México. En realidad no hay como tal una regla establecida. Te puedo decir, por ejemplo, que ahí en donde yo trabajo hay mucha inclusión porque los niños, por ejemplo, tienen rampas, tienen incluso apoyo, asistencia aparte de la que ellos lleven, y aparte tienen elevadores y demás, pero no toda la gente tiene acceso a esas posibilidades de pagar una asistencia o de pagar dos una colegiatura privada. Entonces esas son un poco de las trabas de las cuales hay en México. La desigualdad en realidad es económica, porque pues, no todos tienen la oportunidad de pagar. Pues eso sería todo. Muchísimas gracias. Okay. ¿Qué es la discapacidad motriz? La discapacidad motriz es que los seres humanos tienen cierto impedimento en mover alguna parte de su cuerpo, pues normalmente son las extremidades, las manos o las piernas. ¿A qué barreras se enfrenta un alumno con discapacidad motriz? Pues regularmente a la hora de hacer las actividades tienes cierta limitación con esos alumnos, ya que no logran hacer muchas veces lo que los otros alumnos pueden hacer, ¿no? No sé, cuando es algo concreto, no sé, que tienes que caminar o que tienes que manipular algún material, pues cierto impedimento tienen esas personas. Como profesional de la educación, ¿cuáles son los apoyos que le brindaría a un alumno con discapacidad motriz? Pues eso depende, claro, de la situación específica de cada uno de ellos, ¿no? En infraestructura, o sea, en la escuela, poner rampas o algún material que ellos pudieran utilizar. También social o emocional, con ayuda de los niños, que el niño no se sienta rechazado, o que tú tengas como estas estrategias para hacer sentir al niño especial, o que tenga como estas habilidades y que no se sienta como, que se siente incluido dentro del salón de clases. Nacer con una discapacidad, sufrir en algún momento de la vida o tener un hijo con alguna discapacidad son el tipo de pruebas que muchas veces Dios elige o nos pone a prueba. Pero no obstante a eso, sino que después de esto, saberla enfrentar en la vida. La discapacidad motriz no es solamente una prueba de quien la sufre ni de su familia, sino de su entorno, sino que es un problema indelegable y exclusivo de toda la sociedad. Por lo tanto, toda la comunidad en su conjunto debemos aprender a vivir con integrantes que tienen capacidades diferentes a nosotros y tratar de apoyarlos para que logren ser autosuficientes, buscando que se les reconozca su valor social, aun sabiendo de su discapacidad y que sean aceptados y ayudados por la sociedad en la que viven. La sociedad debe optar entre aceptar su discapacidad o tratarla como una carga pública y darle las oportunidades de apoyo que requiere el estudio, la capacitación y el trabajo para que pueda ser un ciudadano independiente en este mundo. Ninguna persona con discapacidad puede ser plenamente ciudadana si no participa de la producción social, la sociedad que no es solidaria y que se autodestruye porque desatiende su esencia vital, ya que son aquellas personas con discapacidad motriz que las hacen ser únicas y especiales en este mundo.